Nosotros empezamos a talachearle, a buscarle, a jugarle. Ellos tenían en ese momento todo el apoyo municipal. Amanezca una nota donde dice la oveja negra de la familia, simple y sencillamente por no seguir, ¿sí?, los deseos de la otra parte, ¿no? Yo siempre lo he dicho, perdón la palabra, pero el deporte ha sido la prostituta preferida de la política. ¿Cobraba usted antes? Has de recordar que cuando nosotros vamos a jugar el estatal a Pinotepa, habían dos jugadores de mucho renombre aquí en Juchitán en ese momento que no fueron. Hay muchos factores, considero. Primero, lo que ha venido a romper todo esto es cuando empiezan ya a querer cobrar. Mira, en el deporte amateur, me atrevo a decir y pido perdón si hay ofensas, se ha terminado el que vayas a jugar por amor, ¿no? ¿El actual director de deportes no lo hace o cómo? Muy buenas tardes, amigos de Cortamortaja. Hoy te doy la bienvenida a una cápsula más. En este año nuevo 2023, aquí de frente con... Te invito a que me acompañes todo este año. Vamos a tener invitados muy especiales, importantes y pláticas que no te puedes perder. Y sobre todo esta. Hoy me acompaña el profesor y reconocido y nombrado el mejor entrenador de fútbol de Juchitán, el profesor Ariel Martínez Cortés. Profesor, bienvenido, profesor Ariel. Juan Alberto, muchísimas gracias por los elogios. A todos los seguidores de Cortamortaja, feliz año nuevo. Dios los llene de salud, de mucha dicha y felicidad. Y un gusto estar contigo en esta charla, en esta pequeña plática que me invitas. Profe, ¿recuerdas su infancia? Claro. Una infancia muy hermosa. Nosotros vivimos en la cuarta sección, rodeado de mucha gente campesina. En sus inicios, cuando nosotros salíamos a jugar con ellos, los amigos nos hablaban en zapoteco, nosotros en español, y fue una de las partes bonitas a donde yo empecé a practicar hablar el zapoteco, ¿no? Pero había esa convivencia, esa familiaridad, y la verdad son grandes recuerdos que tenemos nosotros. Siendo el hermano menor, ¿fue consentido usted? Podría decirse que sí, porque era arropado por mis hermanos mayores, ¿no? Éramos 7, dijera mi papá. Cuando en una clase de problemas socioeconómicos de México, él me dio esa clase en el tecnológico y estábamos hablando de la natalidad y él dice, bueno, yo tengo 7 hijos y le contestan, ¿no? ¿Todos vivos? Y él decía, bueno, sí, unos vivos y otros tontos, pero todos comen, ¿no? Y era la burla del salón. Sí, de cierta manera era arropado por mis hermanos y sentía ese cobijo, ¿no? Hablando de su papá, ¿cómo fue su papá con usted? Muy estricto, una persona muy estricta, pero dentro de la responsabilidad, él nos inculcaba precisamente esos valores, ¿no? Para que nosotros algún día pudiéramos hacer grandes personas ante la sociedad. Siendo usted menor, precisamente un colega periodista en su momento mencionó que usted era la oveja negra de la familia. ¿Qué piensa de eso? ¿Se enteró de usted? Por supuesto, porque en ese entonces él trabajaba para una casa deportiva que quería realizar una selección. Habían 2 ligas, estaba la liga municipal y estaba la liga Xavicende, y nosotros en ese entonces trabajamos con la liga Xavicende e hicimos una selección. En un proyecto municipal querían juntar a las 2 selecciones y para que yo me deshiciera de la selección, que era mucha gente nueva, entre ellos venía tu papá en ese proyecto, bien lo recuerdo, nosotros empezamos a talachearle, a buscarle, a jugarle. Ellos tenían en ese momento todo el apoyo municipal. Entonces yo a veces me preguntaba el por qué no dejar respetar nuestras elecciones, pero ellos querían acaparar todo. Y para que yo pudiera acceder, dejar a esa selección y ellos hacer su proyecto, aprovecharon en unas vacaciones que estaba mi hermano Hernán y le fueron a hablar. Sabían que él era el único que me podía convencer. Y en un momento, pues yo lo acepté. Pero ¿Le tenían envidia a usted? ¿Perdón? ¿Le tenían envidia? Más bien, ellos querían armar su proyecto y dejarnos fuera a todos. No le puedo llamar envidia, egoísmo. Yo siento que a veces es la situación de que yo pueda controlar, ¿no? Claro. Que pueda controlar toda la selección de fútbol. Y entonces accedo
Pero cuando empezamos a ver los manejos, los mismos jugadores llegan a la casa y me hablan, profe, yo creo que estamos con usted, queremos seguir adelante. Y por volver a tomar la selección y abrirnos, amanezca una nota donde dice la oveja negra de la familia, simple y sencillamente por no seguir, ¿sí?, los deseos de la otra parte, ¿no? Hablemos por partes. Ahorita vamos a hablar de la selección, de cómo usted dirigió o empezó a dirigir a la selección de Juchitán. Hablemos por partes. ¿Fue regidor usted de Juchitán? Así es. En el trienio 93-95. ¿Qué destaca usted de eso? Pues se hicieron muchísimas grandes cosas. Por ejemplo, se trajo por primera vez el programa vacacional, que posteriormente, en el siguiente trienio, bajan los del Instituto de la Juventud Oaxaqueña, elijo en aquel entonces, y repite el mismo programa, ¿no? Muchos de los programas que nosotros implementamos en este trienio era copiado por el Instituto de la Juventud y lo aplicaron en el siguiente trienio, ¿no? ¿Le dieron apoyo en su momento? Relativamente podríamos decir, pero sí se respaldó el programa que se había presentado. A partir de ahí, ¿cree que hay apoyo, hablando institucionalmente del deporte, municipio, dirección de deporte, regidor de deporte, lo que sea? Su hermano fue regidor de deportes. ¿Hay apoyo para el deporte en sí, del municipio al deporte? Con la experiencia que yo tengo, yo siempre lo he dicho, perdón la palabra, pero el deporte ha sido la prostituta preferida de la política. La usan cuando la necesitan y cuando ya no, la desechan, ¿sí? Un presidente cuando hace campaña siempre lo hace en las grandes masas de deportes. Organiza un evento de fútbol, de béisbol talaji, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando ya están en el poder, lo dejan. Se entiende de que hay una partida para poder, para poder organizarlo, ¿no? Pero no llega en su totalidad. Porque ellos luego pretextan que pues hay necesidades en otro rubro, en otro programa hecho por ellos en la sociedad y se lo vuelcan para otro lado, actualmente? ¿no? Yo así lo tomo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si realmente se hubiera apoyado como debería ser el deporte, Juchitán sería otro. Creo que tenemos grandes personas con muchas habilidades en diferentes deportes para destacar un poquito más, ¿no? Hoy día se empiezan a hacer ya espacios deportivos, qué bueno, pero al crear espacios deportivos se tienen que crear también clubes deportivos para empezar a desarrollar el proyecto. ¿En qué instituciones ha laborado usted? Bueno, primeramente en magisterio, ¿no? Es mi plaza, llego con al término de mi carrera, la escuela, la institución nos oferta la plaza, vengo y me contrato en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Por ahí el palacio, pero hay algo que siempre he tenido, Juan Alberto. Cuando yo termino mis estudios y estoy haciendo mi examen profesional y al momento de presentar protesta, se me viene como un flash a la mente y me dice, Ariel, si vas a llegar algún día a Juchitán, yo sin saberlo, tienes que dar un servicio social, ¿no? Entonces, yo voy a la Ciudad de México, me tocaba trabajar en Tlalpan, en una secundaria, me había tocado a las horas. Llego a Juchitán, mi papá platicando con él, me dice, mira, mijo, pues ya estamos grandes, tu mamá y yo, tú eres el último hijo. ¿Qué te parece que te vengas aquí con nosotros y aquí inicias? Pues en esa plática me convence mi padre, regreso a la Ciudad de México, pido mi cambio y me contrato en Oaxaca. Fue en septiembre del 87. En diciembre del 87 estaba recibiendo mi orden de adscripción aquí en la zona 10 de educación física en aquel entonces, porque ahorita ya hay dos supervisiones, ¿no? Y a partir de ahí empecé yo a dar un servicio social hasta la fecha. Doy gracias por las bendiciones que me ha dado, 35 años de darles un servicio social a mi comunidad. ¿Vio generaciones? He visto las 35 generaciones. Hablando de deportivamente. Claro. De estudiantes. Así es. Así es, he tenido desde el inicio, porque desde que yo llegué, empecé a dar servicio social y a la par me ve el licenciado Dorantes, un gran saludo, un gran amigo, licenciado Ricardo Dorantes Morteo, quien en ese entonces trae la franquicia de la tercera división, Xavicente, ¿no? Y me invita a colaborar, me invita a trabajar. Y las tres temporadas que estuvo la tercera división aquí en Juchitán,
las 3 temporadas que estuve como auxiliar apoyándolo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Se practicó usted algún deporte? El fútbol. El fútbol. El fútbol de esponja, al lado de la casa había un patio muy amplio de la familia de los muy conocidos, con todo respeto, los Cupiditos, y un primo, Miguel, el hermano de Jesús Ruiz, él siempre le gustaba traer equipos y él formaba al equipo de bebé, porque ahí practicaban unos adultos que también llevaban el nombre de Cupido, y entonces lo practicábamos en el barrio, ¿no? Y el fútbol y en su momento el voleibol. ¿Qué piensa de Fernando Hernán? Él triunfó en el fútbol profesional. Es un gran ídolo, ¿no? Es mi ídolo, la persona por la cual lo he seguido. No lo voy a alcanzar, obviamente. ¿Le tuvo celos en su momento? No, al contrario, admiración. Admiración, él es uno de los que yo considero los más grandes asesores que he tenido en este quehacer deportivo, ¿no? Egoísmo, no. No puedo tener egoísmo porque le tengo un gran amor. Yo siempre le he dicho a él, es como mi segundo padre, porque en el desarrollo de mi carrera, pues con él, él me apoyó, ¿no? Entonces estuve viviendo con él y él me ayuda a salir adelante. Golpes fuertes que da la vida. La pérdida de su hermano Fito. Pues primero la de mi padre, ¿no? Ver al ídolo que teníamos en el hogar, la persona que nos sacó adelante, la persona que, pues ese árbol, ¿no? Ese árbol que hizo crecer nuestra familia. Posteriormente, a los 2 años, pues el otro golpe duro, ¿no? O sea, mutilarnos otra vez otra parte del cuerpo. La pérdida de mi hermano Fito, que era una de las personas que en cuanto habían ciertas separaciones en la casa, disgustos, discusiones, él siempre estaba presente. Claro. Él tomaba la batuta y nos volvía a juntar, nos volvían a organizar las comidas en casa y otra vez, ¿no? La unión, o sea, la verdad, muy, muy doloroso. Y posteriormente, pues, la de mi madre, ¿no? Hace 1 año y meses que la perdimos y pues la familia aún está muy sentida, ¿no? Claro. Pasemos un poquito a triunfos. Copa Corona, campeón Juchitán contra Ixtepec, y la Copa Telmex, por supuesto, campeón nacional Juchitán. ¿Cómo surge ese éxito? Hablando del servicio social, me puse a trabajar y en el camino empecé a encontrar a personas que iban a la par con mi proyecto, con el pensamiento, y se ponemos a trabajar con ellos, ¿no? Empezábamos de diferentes generaciones, empezábamos a tener equipos. En la liga municipal me invitan a dirigir a la selección y nombran director deportivo al amigo Saúl. Y él fue el que me invita. Cuando nosotros ganamos el torneo, me acuerdo, nos dieron un juego de uniformes y la mesa directiva nos los pide para que ese uniforme se le hubiera dado de premio al que quedara en primer lugar en la liga. De ahí surgió un pleito, ¿no? Entonces, Copa México creo que fue. No, primero era municipal, ¿no? Después ese uniforme, pues se supone que era para la selección, ya que no contábamos con ello, ¿no? Entonces, de ahí se surge y ahí hay un rompimiento y surge la Liga Xavicente. Entonces, cuando nosotros surgimos, empezamos a formar la Liga Xavicente, empezamos a buscar puertas. Y es cuando el ingeniero Francisco García, que estaba en El Hijo, nos acerca con el profesor Castellanos. Y fuimos la primera liga que nos registramos a la FAEO. Y fue la primera liga que empezó a jugar con hologramas de la federación a nivel amateur, ¿no? Y a partir de ahí empezamos nosotros a participar en eventos fuera de, ¿no? Claro. Fuera de. Y entonces empezamos a juntar esa selección. Pasaban generaciones, pero se iba fortaleciendo. Entonces, en la liga, según la edad, teníamos a la libre y teníamos a la juvenil. Pero siempre se tenía gente atrás para ir nutriendo a la fuerza mayor, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos una Copa de la Juventud, recuerdo, que lo organizaba Gisleno Medina, que en el trienio del doctor Héctor Matus fue sede Juchitán y fue en el Vinizá. La verdad, el doctor Héctor Matus, no sé, nos pone un gran campazo y fuimos sede, estaba Veracruz, estaba Hidalgo, no recuerdo el otro, Morelos, me parece, Morelos y nosotros. Y llegamos a la final con Veracruz y lo ganamos. O sea que
El primer campeonato, zona sur-sureste, fuimos campeones. Y de ahí fuimos a Tacámbaro a jugarlo. Y allá llegamos los 4 mejores equipos. Y pues ahí sí ya no. A un solo partido, ¿eh? A un solo partido llegamos nosotros a Tacámbaro, Michoacán, a la 1 de la mañana. A las 8 estábamos en el campo. Y la verdad, pues veníamos muy cansados y perdimos el partido a uno solo y nos regresamos, ¿no? Ahorita habló usted algo importante. Mencionó a Dorantes, Xavi Sende, la selección Xavi Sende. ¿Cómo surgió? Tercera división. Yo egreso en septiembre del 87 y cuando llego a Juchitán con ese proyecto de empezar a reclutar gente, empezaba a hacer ya pretemporada con el profesor Santiago, el primer entrenador que tuvo la Xavi Sende, ¿sí? Y pues me interesó, pero pues, al ver el trabajo alterno con los jóvenes, me invitan. ¿No? Él sumaba gente para que pudieran fortalecer su proyecto, ¿no? ¿Cobraba usted antes? No. Todo, Juan Alberto, cada vez que te mencione que es un servicio social, es un servicio social. Nunca me gustó cobrar, ni aún armando escuelas de fútbol, tener una remuneración, porque yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por la plaza que me dio y realizando un tequio en Ixtepec, también cuando yo llegué, 2 años estuve dando tequio y a la postre me dieron mi plaza. Entonces yo le doy gracias a Dios que me da la plaza de primaria, la plaza de Cebetis. Entonces lo demás es un servicio social que le tengo que dar a mi comunidad. ¿Cómo considera usted el máximo logro de Juchitán en el fútbol? La Copa Telmex de 2006-2007, la Copa Nacional, que incluso ese equipo viajaba en carros de basura. ¿Cómo considera usted esa generación? No sé, son bendiciones, Juan Alberto, porque todo se dio, todo se conjuntaba. Teníamos desde la persona experimentada hasta los más jóvenes, ¿no? Y entre ellos venías tú, un joven inquieto, con carácter, que quería abrirse paso a como pudiera para poder llegar. A veces yo creo que no, en ese momento no lo entendiste por lo joven que estabas, ¿sí? Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque eso te forja carácter y querías demostrar que también tenías ese potencial, ¿no? Y lo tienes, ¿no? Entonces, ese equipo, la Copa Telmex ya había fenecido. Hubo un problema anteriormente, ¿no? Entonces lo vuelve a retomar, me parece que Eduardo Bricio y otros 2 personajes, pero en esta ocasión pedían ya una edad de 24 años. 4 de 24, refuerzos 4 de 24, ¿no? Y los demás sí, por abajo de los 22, porque anteriormente el tope era 22, después pidieron refuerzos de 24. Has de recordar que cuando nosotros vamos a jugar el estatal a Pinotepa, habían 2 jugadores de mucho renombre aquí en Juchitán en ese momento que no fueron. ¿Y qué te puedo decir? Que tú conocías a 13 jugadores se viajó, ¿no? Tú conocías a los jugadores que cuando se amarraban decían, ¿nadie más? Porque no se vinieron a ganárselo con nosotros, ¿no? Claro. A sabiendas de que nosotros necesitábamos completar el equipo. Y ellos decían, pues los que llegamos, con eso estamos más que suficiente, ¿no? Me recuerdo tu debut en la final. Y pues llegamos aquí y dijeron, pues los que no fueron, se quedan. Y continuamos, ¿no? Continuamos con la preparación y pues de ahí empezaron a venir los juegos, hasta que logramos llegar a obtener ese gran primer lugar, ¿no? Profe, ¿por qué siempre lo hemos cuestionado? Entre varios jugadores que hemos caminado en el fútbol, en las canchas, en los pasillos, ¿por qué no hay otra generación? De Manolo, de Piz, de Irra, de David, de Pollito. ¿Por qué no existe otra generación de fútbol que sobresalga y que pueda ser, en su momento, no sé, campeón nacional otra vez? Hay muchos factores, considero. Primero, lo que ha venido a romper todo esto es cuando empiezan ya a querer cobrar, cuando los empiezan a corromper, cuando empiezas a agarrar al jugador y lo invitas a cenar, o sea, le empiezas a dar otra cosa. Eso no es una atención. En nuestra época, has de recordar que, tú lo mencionaste ahorita, la humildad que existía, porque cuando teníamos que ir a jugar los partidos regionales, me acuerdo el comandante en aquel entonces, Chiste, un gran amigo, nos decía, espérense, ahorita ya viene el carro. ¿Y qué hacían con era un redila de 3 toneladas, con el carro de la basura, y con sus amigos iban al Canal 33 a como podían lavarlo con agua, claro,
Llegaban, nos levantaban y nos llevaban con ese olor, pero más sin embargo nosotros no exigíamos autobús, con el simple hecho de tener ese transporte éramos más atendidos. Y cuando terminaban los partidos pasábamos a una tienda, ahora sí, las sabritas, los refrescos, Claro. o sea, con eso nos conformábamos. Pero aquí era el talento, era la humildad, era la familiaridad que se había formado más que un equipo. Yo creo que eso fue el resultado, ¿no? ¿Quién promueve la corrupción aquí en el deporte en Juchitán? Pues la persona que empieza a dar dinero. Pero no estoy en contra que lo den porque puede ser un apoyo, ¿no? Puede ser un apoyo. Pero también se va mal acostumbrando la gente. ¿Por eso Juchitán no crece en fútbol ahorita? O en cualquier deporte, hablamos de deportes. Mira, en el deporte amateur, me atrevo a decir y pido perdón si hay ofensas, se ha terminado el que vayas a jugar por amor, ¿no? Ah. ¿Sí? Me acuerdo, a veces llegábamos con los tacos rotos, ¿no? Con las calcetas sin elástico. Lo importante era estar ahí, lo importante era que me tomaran en cuenta, lo importante era querer representar a mi comunidad. Hoy he tenido otra oportunidad de poder dirigir, pero la mentalidad ha cambiado mucho. Doy gracias a Dios porque hay muchas personas ya que han empezado a formar clubes. Hay muchos equipos, pero cuenta mucho la formación del jugador. ¿Hay talento en Juchitán? Hay mucho talento. Hay mucho talento. Nada más que hay que sobrellevarlo. ¿Sí? Cuando hablamos de fútbol, es un tema que todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo cree saber de fútbol. Claro. Pero en base a eso va la educación, va la formación. Y ese es a donde dista un poquito la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? ¿Es bueno invitarle una clayuda, un refresco a los jugadores? Por supuesto. O sea, pero ¿Se todos, vuelve maña? ¿Se vuelve...? No puedes tener preferencias. No a unos sí y a otros no. No el que tiene Porque más, sí lo hacen, ¿no? Sí. O sea, no el que tenga más talento, ¿no? O con el que más me lleve. Si no voy a invitar una clayuda, ok, ¿saben qué? Terminamos el entrenamiento, nos vemos a tal hora y todos vamos a cenar una clayuda. Claro. ¿No? Entonces, lo que nosotros hacíamos en ese momento, Juan Alberto, era familia, ¿no? Más que esa selección, era familiaridad, que tuviéramos nosotros ese acercamiento total. Lo vuelven a dirigir después de mucho tiempo. Lo eligieron a usted para dirigir otra vez a la selección de Juchitán. Hablando de categoría libre y luego de categoría de veteranos. Bueno, veteranos me invita porque son los jugadores... Esa generación. Con la que nosotros participamos, claro, en la Copa Telmex, ¿no? A la mayoría de ellos, Juan Alberto, empecé a entrenar a los 15, 16 años. Claro. ¿No? A los 25 años, 24 años todavía seguíamos, ¿no? Entonces era una generación muy conjunta que, mal llamado, decía, pues a donde esté la banda vamos, ¿no? Y ahí vamos todos. Entonces estaban tan compenetrados que pues a donde se movía uno ya sabían dónde tirarle la pelota, ¿no? Entonces... Y de ahí continué. Muchos de la generación de esta selección, ahora la libre con la que íbamos a participar, por categorías distintas, también tuve la oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Pero en el caminar tuvieron pues otras participaciones. Los vuelvo a retomar en este torneo. Desafortunadamente no se logró. ¿Puede haber una buena selección de Juchitán? Ni duda cabe. Hay. Excelente. Cuando nosotros vamos a jugar un torneo, al equipo al que hay que ganarle es Juchitán. Claro. ¿No? Por todo lo que ha logrado. Entonces siempre es Juchitán. Entonces hay que tener el tino de llevar a las personas con carácter. Y esas personas que tengan esa cualidad. ¿Les falta humildad a los jugadores? A veces estamos muy sobrevalorados. ¿O a los que cobran actualmente les falta humildad? No critico que cobren, pero a veces lo sobrevaloramos. ¿Por qué? Porque si ellos van a cobrar, están en todo su derecho, pero si el partido a veces yo lo tengo que jugar a las 4 de la tarde y ellos tienen un compromiso a las 10 van. Entonces, cuando ellos llegan a jugar en la tarde, pues ya no llegan con toda la condición, ¿no? Y entonces es a donde yo sí lo veo mal, ¿no? Fue campeón de la Copa de Veteranos actualmente, ¿no? Después de ser subcampeones perdiendo la final con Salina Cruz, tuvimos la revancha a ganarle a Ixtepec. Sí. Pero te vuelvo a repetir, a esa gente la traemos desde, ¿no? Desde mucho tiempo atrás
y tal parece que quieren participar en el que viene, y entonces vamos a volver a abrir la carpeta de aquellos jóvenes que teníamos, que ya vayan cumpliendo 35 años para que también vayan sumando, porque muchos de los que están ahí pues también ya van, Claro. y ya van más para veteranos máster, ¿no? Sí. Que para la junior. Y van a ser campeones seguramente. Esperemos que así sea. Hablemos, profe, de los directivos de ligas o presidentes. ¿Hay envidia entre ellos? Podría ser competencia, ¿no? Envidia no, porque los he visto platicar, los he visto, ¿no? Pero sí una competencia. El tratar de realizar el mejor torneo. En aquel entonces, cuando se crea la otra liga, se creó un candado. Uh-huh. El que jugaba en la Savicende no podía jugar en la municipal. Y la verdad, desarrolló a mucha gente, ¿no? Desarrolló a mucha gente. Pero hoy día puedes jugar ahora en la municipal, puedes jugar en la Savicende, puedes jugar inclusive en otro torneo que haya. En las noches están el fútbol rápido, también van a jugar. Se empieza a gastar mucho el jugador. Es un negocio, porque ahorita hablamos de Liga de Savicende, la Superliga que creó, la Liga Municipal de Juan Blas que lo quiere hacer, y la Liga Municipal del Ceseo, que son 4 ligas categoría libre. Se van a abasto los jugadores. ¿Quién gana ahí? ¿Los jugadores por cobrar? ¿Los presidentes de liga? ¿Quién gana ahí? Mira, no sé la verdad ahorita cómo se estén manejando las ligas. Yo estoy un poquito retirado de ello, pero sí habría que ver la cuota, ¿no?, de inscripción y la premiación. Tiene que ser equiparable, porque si no, sí podría ser negocio, ¿no? Pero no es malo. Juchitán ya creció. Lo que sí habría que formarlos, reformar los reglamentos. O juego en una liga o juego en la otra, por el propio bien de la condición, del desarrollo del propio jugador, ¿no? ¿Hasta cuándo es válido pagarle a un futbolista? Yo estoy con la misma mentalidad tal vez de antaño, que el fútbol amateur se juega con amor. Se juega con esa voluntad, con esa garra, sin percibir nada, ¿no? ¿Ha cambiado la cultura en Juchitán? Sí. De hace 35 años que llegué a la fecha, sí. En el deporte. Sí. Se lo pregunto porque hace poco platiqué con unas personas. Es nuestra cultura gritarle a los árbitros, es nuestra cultura mentárselas. Ha cambiado mucho y otras regiones, otras entidades no lo hacen. La cultura de Juchitán, ¿qué pasa? Cuando más se implementa el juego limpio, es cuando más agresión hay, ¿no? O sea, porque anteriormente no pasaba de los empujones, ¿no? Pero el único que tenía, entre comillas, el derecho de dirigirse al árbitro tal vez con palabras altisonantes era el entrenador o la persona que estuviera afuera, ¿no? Porque a veces no comprendemos que el capitán es un apoyo del árbitro para con sus compañeros. Wow. ¿Sí? Y aquí a veces lo tergiversamos y decimos que tu capitán eres el que le tienes que ir a reclamar al árbitro, ¿no? Entonces, a veces no comprendemos que la tarea del capitán es precisamente apoyar al árbitro para llevar un partido bien, ¿no? Y quieras o no, Juan Alberto, hoy día las gradas se empiezan a llenar, ¿no? Y no falta el agua bendita, calienta a la gente. ¿Quién es el pobre punto en contra en un partido? Pues el nazareno, ¿no? Todos en contra del árbitro. Y pues a veces tienes al partido tratarlo de controlar, tienes a la gente en contra. Como ser humano a veces pierdes el control, la concentración, y a veces se te va un pequeño error, que es error de humano, ¿no? ¿Le ha faltado algo a usted en el deporte? ¿Hacer? Dentro de lo que yo había planeado, gracias a Dios, yo siempre decía que me iba a retirar cuando yo fuera campeón nacional. ¿Sí? O sea, de lo que yo proyecté, tenía ya mi carrera, había yo formado clubes, había formado escuelitas, me hacía falta, decía yo, el campeonato nacional. Quizás muy corto, tal vez mi ambición, pero pues era lo que yo pretendía, ¿no? ¿Agradece usted a alguien? Sí, como no, muchísima gente, pero primeramente a Dios, que es el que me dio la visión, me dio el camino y me apoyó. Yo siempre lo dije en una entrevista, Alberto, cuando quedamos campeones aquí en el estadio Eleodoro Charis Castro, que fuimos campeones por la gracia de Dios, porque recuerdas que nuestro pasto estaba más seco y necesitábamos... Con acerrín. Pusimos acerrín y a los pocos días llueve
y medio reverdece, ¿no? Ujú. Entonces pudimos presentar un buen campo contra México, contra la Ciudad de México, ¿no? Cuando llega la final, Sinaloa, se suelta un aire que nosotros teníamos la facilidad de controlar las pelotas y a ellos se les dificultaba más, ¿no? O sea, siempre hubieron detallitos que nos ayudaron a estar jugando en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido con Dios, estoy muy agradecido con Dios. Siento que todo lo que había deseado lo he tenido, ¿no? Ahorita me veo realizado con mis campeonatos. Me volvieron a invitar, por eso regresé, pero yo ya me había retirado un poquito después de crear una escuela con 300 niños, 4 categorías. Me retiro, dije voy a descansar. Mis hijas ya terminaron, gracias a Dios. Me premian con un nieto. Y entonces dije, bueno, Ariel, vamos a empezar otra vez a inculcarle el deporte al nieto, ¿no? Pero gracias a Dios estoy satisfecho. ¿Sigue activo actualmente? Pues me volvieron a invitar, te digo, y pues acabamos de pasar el torneo del año pasado, con los veteranos junior y con la libre, ¿no? Nada más que no se pudo lograr el objetivo planeado. Si lo invitaran a usted al municipio de Juchitán para dirigir el deporte, ¿qué haría? Ya no. O sea, si me meten como coordinador deportivo, promotor deportivo, no, porque tiene que ser un proyecto muy ambicioso, pero un proyecto respaldado para que lo puedas hacer. ¿Por qué no? ¿El actual director de deportes no lo hace o cómo? No, sí está cumpliendo con su objetivo. Tuve una oportunidad cuando ellos nos fueron a invitar al voto a los profesores de educación física en una reunión. Me acuerdo que una de mis participaciones fue que mi invitación era que ellos ya no organizaran ligas. Claro. Porque ya hay promotores, ¿no? De liga. Entonces, que ellos se dedicaran a apoyar, a bajar los apoyos, ¿no? Lo que se requiera. Y lo han estado haciendo muy bien, ¿no? Pero recordemos que el que va a la cabeza tiene que tener la misma visión que ellos, ¿no? Para que se pueda cumplir ese proyecto. Pero el que no, o sea, tú podrás traer el mejor proyecto del mundo, pero si no encuentra un respaldo con el presidente, queda muerto, ¿no? No. Entonces, ¿a quién le fallas? Le fallas a la juventud, le fallas a tus amigos, le fallas a los que creyeron en ti y te apoyaron en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos esa mala idea de que cuando llegas al palacio, pues ya se acochinó, ya no va a hacer nada, ya logró lo que quería, pero a veces no queda en ti, ¿no? Sino que necesitas ese respaldo para poder desarrollar todo el proyecto que se pudiera. Si le pidieran a usted una propuesta, ¿cuál sería? Sin lugar a dudas, el deporte es una de las actividades que se requieren hoy en día porque forman el carácter de grandes seres humanos. ¿Sí? Creo que Juchitán lo requiere. Somos muchísimos habitantes, cuántas colonias no hay, y habría que atender a todos esos niños, ¿no? Para encauzarlos en una actividad que les va a ayudar en la vida. ¿La política influye? Es una fuerte máquina para que nos pudiera llevar a lograr parte de ese objetivo, ¿no? Hay muchos torneos actualmente de políticos. ¿Por qué? ¿Por qué cree que usted? Pues ellos tendrán su objetivo de fomentar un poquito, de fomentar un poquito el voto, pero a final de cuentas, insisto, tiene que ser un proyecto para encauzar a esos jóvenes a ser grandes ciudadanos, ¿no? Si no pueden ser grandes deportistas, pero sí grandes ciudadanos. ¿Qué piensa usted de Francisco Javier Anzueto? Es una persona que en su momento nos apoyó. Esta selección que gana la Copa Telmex fueron fogueados en la Liga Chavicende, porque fueron muchos torneos los que participaron. Cuando se había acabado y reinicia el proyecto, él era una de las personas que nos tendió la mano. Esta persona que empezó a buscar la economía, los lazos, para que nosotros pudiéramos. Y es cuando él inicia sus pasos en el fútbol, ¿no? Lo inició con nosotros, con el pie derecho, se logró ese gran triunfo y se le agradece de igual manera, ¿no? Sería ingrato de mi parte mencionar nada más la última parte final, ¿no? Pero creo que esta selección
venía de mucho atrás, ¿no? Entonces, menciono al amigo Saúl, menciono al amigo Anzueto, ¿sí? Que fueron personas muy importantes para que nosotros pudiéramos lograr lo que se ha logrado, ¿no? Recordemos que antes también de la Copa Telmex se ganó el subcampeonato a nivel nacional en la Ciudad de México de la categoría sub-20, ¿no? Entonces ya venían muy fogueados los muchachos, ¿no? Entonces todas estas personas, el amigo Chiste, no lo podemos olvidar, entonces todas estas personas que estuvieron tendiéndonos la mano, la verdad muy agradecidos, ¿no? Entonces, Doctor Tino que estaba ahí. el doctor Tino pues era nuestro doctor de cabecera, ¿no? O sea, una persona que estuvo siempre con nosotros. Aquí la situación es de que mientras más instituciones deportivas haya, mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor. Pero sí es papel del municipio hacer el llamado para conformar una sola selección. Porque a veces se le llama selección a lo mejor de cada liga, y ahorita está participando en este torneo tal selección, pero no hay una sola que aglomere, ahora sí, a los más destacados para que vayan a representar entonces a Juchitán, ¿no? Precisamente eso, profe. ¿Qué se debe hacer? Actualmente hay torneos regionales. Está la Copa del Profesor Florentino, la Copa del Profe Elber, Juchitán, y no hay una buena selección. ¿Qué hace falta para juntar una buena selección de Juchitán y que represente precisamente al municipio y sea campeona, como usted lo dice en su momento? Precisamente esa parte del municipio que se inmiscuya, ¿verdad? Donde diga el municipio va a apoyar a la representación de Juchitán en X torneo, ¿sí? A cualquier torneo, ¿no? Que vaya a haber, pero que que se han nutrido de todas las ligas, porque luego siempre te dicen, ¿por qué los mismos? ¿Por qué siempre los mismos? Claro. Y te voy a decir una situación, ¿por qué siempre los mismos? Y a ti te consta. Muy pocos, aunque tengan el talento, jueguen muy bien, no les gusta entrenar ya. ¿Sí? Ya no nos gusta entrenar. Nosotros entre frío y lluvia estábamos entrenando. Hay mucha gente que ya no les gusta entrenar, ¿sí? Entonces no puedes conformar un equipo, ¿no? El equipo es asociación. Formarás un representativo que lleva, pero si no hay ese equipo realmente, esa compenetración entre los jugadores para poder enfrentar un partido, ¿cómo puedes campeonar, ¿no? Entonces yo siento que el municipio debe de hacer esa convocatoria, poner a las personas que consideren que los puedan entrenar, llevarlos adelante, pero sí con la selección de todas las ligas, ¿no? Precisamente eso, ¿quién lo debe poner? Porque actualmente ya está la final de la Liga Regional, Ixtepec Lagunas, no está Juchitán, están las semifinales, Unión Hidalgo La Ventosa, Chahuites Jalapa, no está Juchitán. ¿Qué pasa? Juchitán sufrió un tropiezo precisamente con una batalla campal que da vergüenza contra Tehuantepec, ¿sí? Pero el doctor, un gran amigo, el doctor Arturo, se ofrece a patrocinar, ¿no? Se ofrece a patrocinar. En el otro torneo que hay, pues está el profesor Chávez, que también se ofrece a patrocinar. Pero ¿no? son mismos jugadores que participan. Los de acá participaron acá y no ganaron. En un principio no era así, porque cada quien tenía listas diferentes. Pero cuando se ve que el otro equipo ya no avanza por la situación que pasó, el accidente que hubo, se refugian en el otro torneo y empiezan a jugar, cuando deberían decir, bueno, se están acercando como a la quinta, sexta fecha, entonces no hay una seriedad en la entrega, ¿no?, del registro. Entonces yo siento que pueden existir todas las ligas que puedan hacer, pero cuando haya un torneo en el que se tenga que participar, yo creo que es a donde el municipio debe de tener cartas en el asunto e invitar a las demás para que manden a sus jugadores, pongan a los entrenadores y sean ellos los que los lleven a entrenar. ¿Aceptaría usted todavía ser entrenador de la selección de Juchitán? Yo siempre estoy puesto para mi servicio social. Quizás ya no como entrenador, pero sí como un apoyo más, ¿no? Porque también hay que abrirle paso a las generaciones. Hay mucha gente capaz que lo puede hacer. Y entonces hay que brindarles el apoyo, ¿no? Entonces, si ya no estar al frente, por lo menos ser parte de su equipo para estar apoyándolos en ellos en ese proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque no sería nada más una selección de 20 y tantos, sino sería otros jugadores que podrían nutrir posteriormente a los primeros que vayan a participar, ¿no? ¿Un mensaje final que quiera dar? Pues
invitar a todos que no tomemos de forma personal la liga y me quede con ella yo nada más, sin poder aportar para Juchitán. ¿Sí? O sea, de todos los equipos que hay, de todas las ligas que hay, o sea, unámonos, hagámoslo por Juchitán. Juchitán es grande. Juchitán tiene mucho talento. Juchitán tiene mucho potencial. Y ya lo hemos visto. Y si se logró, precisamente en el 2022 estuvimos cumpliendo 15 años. 15 años de haber salido campeón y ni un equipo más de Oaxaca. El que lo estuvo a punto de lograr, que quedó en segundo lugar nacional, fue Huatulco. Huatulco, Puerto Escondido, me parece, ¿no? Pero de ahí ya no ha habido. Pero eso no quiere decir de que no se pueda. Claro que sí se puede. Tú hiciste una pregunta hace rato de que si no puede salir otra generación de los jugadores que mencionaste. Claro que sí. Porque ahorita hay mucho más que ellos. Solamente que hay que ordenarlos. Juchitán, donde se pare, siempre va a ser noticia. Juchitán, donde se pare, en el deporte que representemos, tiene una gran calidad. Es cuestión de un ordenamiento. Y decirle a la gente que sigamos practicando el deporte es salud. ¿Sí? Y hoy en día es lo que necesitamos nosotros. Bien, amigos, hoy escuchaste y platicamos un rato con el profesor Ariel Martínez Cortés, catalogado como el mejor entrenador y director técnico de la selección de Juchitán, quien le dio, por supuesto, el campeonato nacional en la Copa Telmex a Juchitán, el único que lo has hecho. Y bueno, te invito a mi próxima edición, el próximo viernes, aquí en este espacio en Cotamortaja, de Frente con. Que tengas un excelente fin de semana.